cómo funcionan las comisiones contra la impunidad y la corrupción en Guatemala y Honduras. Buenos días, señor Charles. Muchas gracias por el espacio que nos ha brindado esta mañana. Muy buenos días, Wendy. Mucho gusto. Como sabe, ya lo decía yo en el inicio de esta entrevista, hace unos días el gobierno estableció con la OEA una carta de intención para el establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad, una CICIES. Esta funcionaría por decreto ejecutivo y no pasaría por la Asamblea Legislativa. Pero para tener un poco más de claridad, usted que ha investigado cómo han funcionado estas comisiones internacionales en los países vecinos, me gustaría arrancar, señor Cole, por esto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo ha funcionado tanto en Guatemala y en Honduras? ¿Y cuáles son las diferencias principales que estas instancias se han establecido? Muy bien, mucho gusto. Lo importante de estas instancias han sido innovadoras porque combinan capacidades y autoridades internacionales de una misión autorizada o por la ONU o por la OEA. En el caso de Honduras, la OEA, y en el caso de Guatemala, la CICIG, es por medio de el respaldo de la ONU, por medio de un acuerdo así. Y estas capacidades han trabajado muy de cerca con las fiscalías de estos países y han tenido mucho éxito en llevar casos, en particular en Guatemala. Y ya tenemos encarcelados expresidente, exvicepresidente, muchos exministros por el esfuerzo de la CICIG, ¿no? En el caso de Honduras, ha tenido un empiezo rápido y ha tenido algunos casos, menos casos, pero menos presupuesto también. Entonces, estas capacidades vienen por un arreglo que tienen con las fiscalías de estos países, donde ellos realizan investigaciones conjuntamente con fiscales nacionales y llevan los casos ante las cortes. Ahora bien, sí es importante que nos explique cuál es la diferencia que se ha establecido, por ejemplo, en la Comisión Internacional en Guatemala, que entiendo que esta, aparte de investigar, también tenía las atribuciones de desmantelar redes de corrupción. No así en Honduras, que esta pues ha servido simplemente para apoyar algunas instituciones o algunas instancias de investigación, ¿no? Sí, esta es una diferencia entre la CICIG y la MAXI. Y el caso de Guatemala sí fue fundado para desmantelar estos cuerpos ilegales de seguridad, redes ilícitas, como dicen. Y en Honduras se han también llevado casos de corrupción, pero se han seleccionado casos en el caso de Honduras de redes de corrupción que involucran políticos de alto nivel y también empresarios. Entonces, han tenido un éxito que ha golpeado a algunas redes en estos dos países. La diferencia con El Salvador es que la CICIES, que se ha acordado, por lo menos en una fase inicial, es que no se ha realizado ningún acuerdo con la Fiscalía. Entonces, no es claro que se va a realizar investigaciones en la rama ejecutiva, pero no es claro cómo se va a llevar estos casos ante las cortes por medio de la Fiscalía, que es la única que tiene poder de persecución penal según la Constitución. Señor Charles, usted en un informe, en un estudio, dijo que sería difícil la coordinación de una comisión internacional con dos instancias internacionales, por ejemplo, la OEA y la ONU. El Salvador ha firmado esta carta de intención con la OEA, pero también el gobierno ha dicho que está en las posibilidades, bueno, de hecho solicitó a la ONU también que pueda ser respaldado por esta organización para el apoyo a una CICIES. ¿Es viable una coordinación entre ambas instancias internacionales o qué sería lo ideal? Bueno, lo ideal para mí, con base en el desempeño de la CICIG, es que la ONU tiene más capacidad y se ha apoyado y mostrado la capacidad de selección de personal pues, más adecuado que el caso de la OEA en Honduras. La MAXI ha realizado cosas buenas, tiene personal muy buena, pero en algunos casos se nombraron personal bajo el secretario general por medio del secretario en Washington de la OEA que no tenían la historia apropiada para una misión anti-impunidad. Entonces,
Y también se ha tenido algunos problemas del presupuesto, del manejo de rapidez, de cómo responden a las necesidades de la misión en Tegucigalpa. Entonces, para mí, la UNOA tiene un récord un poco más impresionante que la OEA. Pero a la vez, entonces, lo ideal sería la OEA, la ONU, ¿no? Pero se ve que el presidente ya alcanzó un acuerdo con la OEA. Entonces, va a ser difícil la interacción, creo, entre las dos instituciones. Considera entonces que... salir de esto es que la ONU puede tener unas funciones específicas de persecución, de investigación criminal, es decir, y la OEA puede llevar a cabo otras tareas, que son educación a la población, trabajo con sociedad civil, asistencia técnica. Entonces, no es claro cuál es el plan que tiene el presidente Bukele. Y el hecho de que esta comisión esté adscrita al Ejecutivo y no pase por el aval del Congreso, no tenga el respaldo de la Fiscalía ni de la Corte, por ejemplo, ¿eso no limita las funciones propias que debería tener una comisión como tal, señor Charles? Sí, yo creo que esto es un desafío muy fuerte, una debilidad, que esto está trabajando exclusivamente con el Ejecutivo, porque esto le hace preguntar si se va a investigar al ejecutivo mismo de este gobierno o solamente de los ejecutivos pasados, del Frente o de Arena en el pasado. Entonces, esto da una impresión de que puede ser un instrumento político partidario, ¿no? Entonces, ni el presidente Bukele ha declarado que sí, vamos a estar investigando corrupción bajo mi administración. Entonces, esto le da, pues, le hace durar a una persona, ¿no? Entonces, lo ideal sería que pasar en algún momento por la Asamblea para que haya unos poderes más y un acercamiento a la Fiscalía para que esto también pueda crecer y fortalecerse como institución. Para ir finalizando, ¿cuáles son las lecciones que debe aprender El Salvador de estos dos ejemplos que hemos visto con la instalación de una comisión internacional en Guatemala y en Honduras? Bueno, la primera para mí es que va a durar tiempo para montarlo, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia un poco de que cuando se está realizando investigaciones, esto lleva tiempo, en particular si los van a llevar a las cortes, ¿no? Segundo, es de tener expectativas realistas del tiempo que va a durar del tipo de casos y que se puede llevar. Duró años antes de que sí llevó casos ante las cortes, más de 2 años, ¿no? Entonces, esto cuesta tiempo y es necesario tener una expectativa realista. Y tercera, la colaboración de la sociedad civil como vigilante de estos procesos, primero, y segundo, como colaborador en los procesos. Es que es necesario que la gente salga y decir, mire, aquí yo testificando que han experimentado un acto de corrupción. Entonces, este tipo de colaboración va a ser importante para el éxito de unas CICIAs. Le agradezco mucho por habernos tomado la llamada, muy amable, sobre esta información que nos ha brindado acerca de la conformación de una Comisión Internacional contra la Impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias y un saludo al doctor Hernández Valiente también. Gracias. Muchas gracias. Era Charles Cole, académico de la Facultad de Servicio Internacional de la Universidad Americana. Ha realizado investigaciones en Centroamérica y fue asesor en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Vamos a una pausa, pero regresamos con la entrevista de esta mañana. No nos cambie. Bien, estamos de regreso y les invito a que participen en las redes sociales. Estamos hablando sobre la conformación de unas CICIES en el país luego del anuncio del presidente Nayib Bukele. Ahí están nuestras redes sociales para que usted participe con comentarios y preguntas. En Twitter, República 33 TV, en WhatsApp 7318-7627 y en la cuenta de Facebook estamos como República TV
33. En el estudio nos acompaña el doctor René Hernández Valiente, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y también, bueno, ya hablábamos, doctor, en la primera parte con el académico Charles Cole sobre lo que implicaría unas CICIES en el país, el modelo o la estructura y los ejemplos que hemos conocido de los países vecinos, tanto Guatemala y Honduras. Pero me gustaría que comenzáramos esta entrevista viendo declaraciones para poner en contexto de lo que dijo el presidente Nayib Bukele el pasado viernes en conjunto con la OEA cuando se anunció pues esta carta de intención para la conformación de unas CICIES. Adelante. La Constitución en ningún lugar dice que el Ejecutivo no puede crear unas CICIES. Además, hemos suscrito este documento entre la Secretaría General de la OEA. Es un convenio robusto, tiene un marco de acción de este tamaño. La OEA no tiene ninguna capacidad ni potestad de control. Lo que se está conformando es una comisión para un trabajo de cooperación y por lo tanto los criterios de selección de los casos también son técnicos, que como ustedes entenderán no podemos hacer públicos, no podemos anticiparle a los corruptos que los vamos a investigar. Bien, ahí teníamos esas declaraciones cuando se anuncia el lanzamiento de esta comisión, doctor, y creo que es importante también poner en contexto lo que ya nos decía el señor Cole en la llamada vía Skype, donde apuntaba varios elementos que a mí me parecen bien interesantes poderlos analizar y aclarar, y sobre todo que la gente, la ciudadanía tenga mayor información acerca de cómo funciona una comisión internacional como tal. Él apuntaba varios elementos. Decía, la ONU, entre la ONU y la OEA, decía, por experiencia tiene mayor capacidad para poder apoyar una comisión como esta. Decía también que no puede usarse una CICIES como instrumento político, partidario, y además que es un proceso también largo que ha llevado tanto a Guatemala como a Honduras a conformarse. Hablamos de varios meses y hasta años. ¿Cuáles son sus valoraciones sobre todos estos elementos que tenemos? Con mucho gusto, Wendy. En primer lugar, agradecer la cooperación al país que brinda desde la American University el doctor Charles Cole, que ya es un experto en esta temática del combate a la corrupción, el combate institucional a la corrupción, bajo la forma de prevención, investigación y sanción. Entonces el doctor Cole en realidad nos ha abierto los ojos en muchos aspectos. Vamos a ver, ¿de dónde nace la idea de una CICIES? Del presidente de la República, entonces como un método institucional que es el que está al frente de la principal institución del Estado, que es la presidencia. Entonces, esto no es censurable de ninguna manera, al contrario, es aplaudible, ¿no? Pero habría que ver cuál es el escenario en donde se pide de parte de la presidencia colaboración a la ONU y colaboración a la OEA. Sobre este particular, el doctor Cole ha sido categórico que ese fue un error, porque va a crear confusión. Tenemos las dos instituciones mundiales, las más grandes representativas de los diferentes estados. La ONU es fuerte, la OEA es débil. Ya le voy a demostrar cómo es débil en esta carta de intención. Pero el doctor Cole señala que lo que se ha tratado, o lo que se trata de buscar, que es una cooperación internacional para fortalecer nuestras instituciones, nos deja en un escenario sumamente claro. En primer lugar, no tenemos experiencia salvadoreña en el manejo de una comisión internacional. Nadie aquí la tiene, lo cual nos pone en el lado de la ignorancia para ejecutar, que nos equivocaríamos. Entonces, necesitamos la cooperación internacional para fortalecer el comportamiento de nuestras instituciones dentro del sector de justicia ampliado. Ya vamos a hablar de esto. Lo cual nos deja en un escenario que el doctor Colo señala como un débil sistema salvadoreño para prevenir, combatir y sancionar la corrupción y la impunidad. Entonces, encontramos que la fortaleza está del lado del crimen organizado, no del lado del sector gubernamental ni lo demás. Entonces el presidente de la República hizo un llamado al cual hay que responder.
él dice que todos tenemos la obligación de cooperar. Mencionó, de paso, pero lo mencionó, la invitación que hace a las universidades. A mí me parece que la academia tiene mucho que ver en esto, porque el fortalecimiento institucional sin una formación adecuada no nos llega, también se volvería débil y permeable, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad civil, también la mencionó el presidente, sociedad civil, universidades, todo el mundo debe de colaborar, pero en el diseño de la cooperación internacional, no en la ejecución de una CICIG. Las experiencias cercanas de Guatemala y Honduras son diferentes. La CICIG de Guatemala no nació para la corrupción y la impunidad, nació para los delitos que se cometían en el sector gubernamental, especialmente en el campo de la policía y el ejército. Y de hecho nace de la ciudadanía, ¿no? Que habían exterminio. Es que la población también estaba solicitando una comisión. Bueno, como tal, en esta carta de intención dice que hay un clamor popular. Claro, hay un clamor popular para que no exista la corrupción, para vencer la corrupción. Porque los ejemplos que hemos tenido en los gobiernos de los últimos 10 años han sido negativamente elocuentes. Porque arranca que el principal corrupto en los dos gobiernos anteriores han sido los expresidentes. Entonces, menos no menciona a Sánchez Serén porque todavía no le ha llegado ningún señalamiento. Pero sí es cierto, el ejemplo que tenemos es un clamor popular de que ¿a dónde se va el dinero con que contribuimos en nuestros impuestos? A que se lo roben cuando tenemos camas vacías en hospitales, o hacen falta camas, hace falta medicinas, hace falta educación, las escuelas no tienen techo. Todas esas necesidades que el presidente señaló en su discurso de los 100 días son reales. Entonces son necesidades que tienen que ser atendidas a base de políticas públicas y de ejecuciones de los sectores que le corresponden. Entonces, dentro de ellos, el ambiente sano es importantísimo para que se desarrolle un país. Si no tuviéramos corrupción, la invitación a la inversión extranjera sería mejor recibida que lo que es ahorita. Por lo que hemos leído en esa carta de intención, ¿qué podemos interpretar, doctor, de cómo estaría conformada una CICIES en El Salvador? ¿Qué estructura, qué modelo tendría? Bueno, ahí tenemos, de hecho, un fragmento de lo que dice esta carta. Dice: el propósito de la CICIG es de apoyar, fortalecer y colaborar activamente con las instituciones de la República de El Salvador encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y otros delitos conexos, incluyendo delitos relativos a la hacienda, el enriquecimiento ilícito, el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada nacional y transnacional en términos no limitativos. ¿Cuál es su lectura sobre estos fragmentos que podemos encontrar en esta carta de intención que llevarían a explicar cómo estaría conformada esta comisión y si podemos hacer nosotros una comparación, por ejemplo, cómo ha funcionado en Honduras o cómo ha funcionado en Guatemala? ¿O estamos hablando de una comisión totalmente distinta? Estamos hablando de una comisión totalmente distinta. La CICIG guatemalteca, que fue creada por el secretario general de las Naciones Unidas, nunca fue parte de la estructura orgánica de las Naciones Unidas. El secretario general se negó a incorporar la CICIG como parte de Naciones Unidas. Esto se sabe poco realmente. ¿Qué fue lo que hizo el secretario general? Consiguió fondos y nombró al jefe de grupo para que el jefe de grupo conformara su equipo de apoyo y de investigación, perseguimiento, y allanaban, investigaban, querellaban y al mismo tiempo capacitaban. Yo me quedaría quizás con el último rubro para efectos de El Salvador. Tenemos las instituciones. ¿Le vamos a poner encima de la Fiscalía una comisión investigadora del salvadoreña? No, no se puede. La Constitución no lo permite. Entonces yo creo que los pasos siguientes del Ejecutivo, después de la conformación de esta misión, es una misión diseñadora, establecedora y organizadora no de un ente, una oficina de donde debe de arrancar una comisión internacional, que todavía no se sabe cómo va a estar conformada,
ni se saben sus atribuciones. Se sabe en su campo de competencia, que es lo que usted acaba de leer. Es decir, ahí lo que se lee en el 1.2 del convenio de la Carta de Intención debe incluir en su mandato sus objetivos, alcances y desarrollará los siguientes aspectos, que son los que usted acaba de leer. Prevenir, investigar y sancionar es lo que queremos hacer. El énfasis es el que acaba de poner usted en lo que se lee, ¿no? Pero es apoyar, fortalecer y colaborar, no dirigir. Entonces, yo creo que esta carta de intención ha sido bastante bien redactada para evitar la crítica que podía venir de un sector profesional que deseamos que todo se haga en el marco de la Constitución. Porque yo pensaría que en Honduras se ignoró un tanto la Constitución hondureña, igual que en Guatemala, con la CICIG de Guatemala, que tuvo facultades más allá de las facultades de una fiscalía, aunque apoyó mucho a la fiscalía y tuvieron éxito, innegable. Entonces, yo creo que los esfuerzos debemos hacerlo porque nuestra realidad nos impone hacer esfuerzos en el orden de la investigación y del apoyo internacional. Vamos a ver, ¿los salvadoreños podemos ejecutar esto? No. No tenemos la capacidad. Necesitamos la experticia, la colaboración internacional en técnicas de investigación, científicas, en fin. Hay que ver los ejemplos que han tenido éxito en otras partes del mundo en el combate de la corrupción para que esos avances científicos y tecnológicos nos lleguen. Y si no tenemos cooperación internacional no nos llegan y no podríamos, porque el crimen es más sofisticado que la policía. Podemos interpretar entonces, de acuerdo a lo que dice el doctor, que El Salvador no tiene las condiciones para poder implementar una CICIES como tal. No tiene avances tecnológicos. Como debería de ser, me refiero. Sí, deberíamos. Y se ha hablado desde hace 25 años del Laboratorio de Investigación Científica del Delito y nunca se ha querido entrar a desarrollar un proyecto que dejamos en el Ministerio de Justicia hace 25 años listo para implementar lo que era un instituto de ciencias forensicas. Ahí está el proyecto, nunca se le hizo caso, se siguió con un laboratorio que por falta de recursos se ha venido a menos en la colonia San Francisco, ahí está, que ahora es un elefante blanco. Vamos a quedarnos hasta acá porque me interesa desarrollar más ese punto, sobre todo cómo están funcionando actualmente las instituciones, qué tan fortalecidas están y el papel que éstas tendrían de conformarse una comisión contra la impunidad. Hacemos pausa, regresamos enseguida, no nos cambie. Bien, estamos de regreso esta mañana conversando sobre la instalación de una CICIES en el país luego del anuncio del presidente Nayib Bukele. En el estudio nos acompaña el doctor René Hernández Valiente, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En pantalla está una pregunta que hice yo el día de ayer en mi cuenta de Twitter y decía, ¿están de acuerdo con la creación de una CICIES por parte del gobierno sin el respaldo del Poder Legislativo? Carlos Barrientos dice, seamos objetivos, no tenemos asamblea legislativa. Tal institución ha sido usurpada por un enorme grupo de personas que atienden agendas partidarias. Usted sabe que desde ahí se orquestan los negocios oscuros en contra de la ciudadanía. ¿En qué beneficiaría incorporarles? Dice Carlos Escobar, viendo el lado positivo y si la OEA no se deja manipular del presidente, se pueden visibilizar las gestiones y procedimientos institucionales bajo la presidencia. Eso significa mucho. Hablamos de concesiones, evasión de impuestos, recolección de IVA y mucho más. Jorge nos dice, por supuesto que sí estoy de acuerdo porque no debe pasar por el Pleno Legislativo
porque a las cúpulas mayoritarias no les conviene, no lo aprobarían porque han sido señalados por actos de corrupción más grandes del país. A ellos mismos la CICIES los va a investigar. Jennifer Navarro dice no, porque el objetivo de la CICIES es que también se investiguen posibles actos de corrupción en el gobierno actual, y si esta funciona a través del gobierno se hace imposible que se regulen las actuaciones del actual gobierno. La CICIES debe investigar a todos los funcionarios. Bien, con esos comentarios nos quedamos. Su valoración, doctor, y aquí apunto algo que me parece muy importante del último comentario. En los anuncios que ha realizado el gobierno hasta el momento de las CICIES y en la carta de intención no se establece qué tipos de casos se van a investigar. A lo que me refiero es si, por ejemplo, el gobierno está en la disposición de que se investiguen casos de posible corrupción que ocurran dentro del mismo gobierno. Eso no queda claro en esa carta de intención. ¿Cuál es su lectura? Bien, esta es una carta de intención entre la Secretaría General de la OEA y el gobierno de la República de El Salvador, pero no es el gobierno lato sensu que incorpora los otros dos poderes, sino solamente el Poder Ejecutivo. Y esto fue muy bien señalado por el presidente cuando hablaba de que hay instituciones como él mencionaba el Ministerio de Hacienda, que tiene investigadores, que puede fiscalizar, aduanas, que puede fiscalizar, y todos los entes que tienen capacidad fiscalizadora que podrían ayudar a evitar la corrupción. La carta intención que se ha firmado no es nada más que una carta de intención para iniciar un proceso de conformación de una misión en El Salvador que apoye la investigación. Y ellos dicen muy claramente que se tratará de establecer y fomentar relaciones de cooperación con los otros entes del Estado, y mencionan a la Fiscalía y mencionan al Poder Judicial. Yo le decía hace un momento en uno de los comerciales que El Salvador tiene una capacidad instalada existente desaprovechada. Y esto es un poco, no es al oído de nadie, porque la televisión no es para hablar al oído. Existe lo que se llama, por ley, tiene una ley de creación y tiene una institución ejecutora, lo que se llama la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, que ahora se ha visto ampliada cuando se incorporó Seguridad y Justicia en un solo ministerio. Antes era el Ministerio de Seguridad cooperante de la mesa. Cuando se agarra un corrupto por la policía, y ahí está el ministro de Justicia y Seguridad, lo traslada a la Fiscalía, y ahí está en esa mesa el fiscal general. La Fiscalía tiene que judicializarlo, o sea, y trasladarlo a sede judicial, y ahí está el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en donde será juzgado para tratar de sancionarlo de acuerdo con lo que prepare la Fiscalía. La Fiscalía está allí y la Procuraduría, que es la Defensoría Pública. Entonces, si ahí están todos los entes en quienes tenemos que confiar los salvadoreños para que nos garanticen una eficaz lucha contra la corrupción, ¿por qué la vamos a buscar afuera? Afuera busquemos la cooperación para mejorar nuestra capacidad instalada, que nuestros fiscales sean mejores operadores, que nuestros investigadores, especialmente los más sofisticados, como los que necesitan laboratorio, que es grafología, los delitos de cuello blanco, que son la mayoría del crimen organizado, internacionalmente, todos estos temas tienen que tener una respuesta salvadoreña eficaz. La eficacia está en esa mesa. ¿Por qué no exigimos más de esa mesa? Pero ¿por qué no Yo lo estoy haciendo ahora, ¿Por qué no ha funcionado esa mesa o, digamos, esa estructura institucional, como usted lo detalla? ¿Por qué no ha funcionado como se requiere? ¿Es cuestión de recursos o de voluntad? Voluntad, usted lo ha dicho. Esta mesa se creó hace 25 años y tiene una unidad técnica ejecutora con distintos departamentos para coordinar los esfuerzos de todo el sector de justicia. Y, más importante todavía, y por eso me refiero a ella, es para servir de interlocutora con todos los entes que ahí están de la cooperación internacional.
durante muchos años funcionó, yo diría que bastante bien en el inicio de los 25 años, con bastante voluntad de parte de todos los que estábamos en esa mesa, ¿no? A mí me tocó estar con dos sillas, ¿no? Una era la de ministro de Justicia, que ahí fue donde lo creamos esto, y la otra fue como primer magistrado de la Corte Suprema, que sustituía con frecuencia al presidente. Funcionó, yo diría que hasta idealmente, pero ha dejado de funcionar por falta de voluntad. ¿Qué pasó? Empezaron roces cuando el fiscal creía que lo estaba mandando el presidente de la Corte creía que se había disminuido su poder de presidente de un órgano del Estado, y entonces empezó a vaciarse la mesa, y al final lo que tenemos es un vacío de actuación. Yo no digo que no se reúnan, yo creo que sí se reúnen, pero vacío de actuación colegiada sí la hay. Yo no he visto ningún acto de lo que estamos hablando, y la verdad es que el presidente de la República nos ha lanzado un reto a la ciudadanía, nos ha lanzado un reto a los funcionarios públicos, a los abogados, a la sociedad civil en la cual también estamos, a los académicos, para que colaboren, y todos estamos obligados a hacerlo en el diseño de un instrumento capaz de vencer el crimen organizado, especialmente en los casos de corrupción e impunidad. Doctor, me gustaría a propósito que viéramos también otras declaraciones sobre esta conformación de las ICIES de parte de varios diputados que se han pronunciado al respecto. Vamos a ver. No los quiere mucho, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer otra cosa que hablar con seriedad. Ni es comisión, ni es internacional, ni tiene facultades de investigación. Es bueno que el país entero sepa que conforme a nuestro orden constitucional establecido, la única autoridad que tiene facultades de conducir una investigación es el fiscal general de la República de El Salvador. De tal manera que cualquier investigación que emprendiese el presidente y sus oficinas dependientes, porque todas son oficinas dependientes del presidente de la República, serían nulas de nulidad absoluta. Ahora, a mí me ha preocupado el actuar de la Organización de Estados Americanos, que es una institución que tiene bastante descrédito, y con este tipo de cosas, enviando a funcionarios de segundo, de tercer nivel para suscribir un convenio de esta naturaleza, más me parece que se ha prestado la OEA para avalar un organismo que nace muerto violentando la Constitución. Bien, ahí teníamos declaraciones de diputados sobre la instalación de esta comisión contra la impunidad, y me gustaría agregar otra, doctor, para que podamos analizarla, y es lo que dijo también el fiscal general de la República. Mire, más allá de eso tendrá algunas limitaciones, pero podrá tener tantas facultades sobre el órgano ejecutivo como el presidente de la República le otorgue, ¿verdad? En ese sentido hay que ser claro, la Fiscalía General de la República es la única que puede investigar y perseguir el delito en el país. Las herramientas para combatir la corrupción son importantes, pero más importante es fortalecer a la Fiscalía General de la República y todas las instituciones encargadas en el combate a la corrupción. ¿Cuál es su valoración sobre estas apreciaciones que acabamos de ver? Bien, yo creo que este es uno de los problemas que va a enfrentar en su iniciativa y en el desarrollo de sus ideas el presidente Bukele, porque está visto que, y es claro, que número uno, Almagro dijo sí le ayudo, presidente, pero no vino él, ni siquiera el segundo de a bordo, mandó a un asesor de la Secretaría, que es el licenciado Luis Porto, que sea una figura en Uruguay, otra cosa diferente, pero aquí vino un asesor a comprometer a la OEA cuando debió haber venido el secretario general o el segundo de a bordo, que es también es secretario general, pero en segundo lugar. Esto nos pone en que si vienen funcionarios de segundo nivel, así interpretémoslo, que tienen capacidad, pues seguramente el poder que le dieron es suficiente, pero hay ciertos temores porque hubo oscuridad antes de que naciera el sol, con Porto y el presidente anunciando la conformación de la misión con esta carta de intención. Antes de eso no se sabía nada y todavía no se sabe. Lo que tenemos es una carta de intención que en derecho internacional no es un compromiso, no es una obligación,
no tienen ningún contenido obligatorio, sino es simplemente, tengo la intención de casarme contigo. Hasta que no se case no hay boda, no hay matrimonio, no hay ningún compromiso. Entonces, este es el caso de la carta de intención. No es la primera carta de intención que la OEA firma y no sería la primera que desecha porque no se puede ejecutar. Yo pienso que estos temores se ven patentes cuando el Ejecutivo, digámoslo claramente, ha ignorado al fiscal general en la conformación. Si aquí quieren que participen o participemos todos los mencionados por el presidente de la República, convoque, oiga, asista y que le planteemos la realidad que tenemos y cómo se podría hacer más rápidamente que lo va a hacer la OEA con el Ejecutivo, que el Ejecutivo no sabe en realidad de esto porque no tiene por qué saber. Esto es materia de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia. Insisto en exigir que ese ente realmente a la salvadoreña se ponga las pilas. Doctor, me gustaría ya para ir finalizando también preguntarle sobre otro tema que tiene relación y tiene que ver con la seguridad y estos 100 días de gobierno, en concreto lo que se ha estado ejecutando con el plan de control territorial, el comportamiento de los homicidios y lo que ha destacado el gobierno de una reducción en las muertes violentas que estamos viendo desde junio a la fecha. ¿Y a qué responde, digamos, este comportamiento que estamos viendo en la seguridad y cuál es su valoración sobre la política de seguridad que este gobierno ha comenzado a implementar? Bien, yo creo que los salvadoreños percibimos con mucha sensibilidad los grandes males que no dejan ni salir de nuestras casas. Yo pensaría que 100 días no son una medida para tasar una eficacia o ineficacia de un presidente de la República. Me parece que las páginas continúan en blanco y habrá que llenarlas, pero en 100 días no se llena nada. 100 días vino a ser una medida temporal mediática, pero de ahí no pasa. ¿Qué pasa en 100 días? ¿Cayó bien el presidente? No sabemos. Es decir, a mí me parece que no debemos de juzgar la ejecución del presidente Bukele en 100 días. Démosle el tiempo, concedámosle el beneficio de la duda, dejemos que se equivoque, pero que actúe. Lo importante es que actúe, porque las necesidades del país van más allá de 100 días. Yo creo que hay todavía muchas incógnitas alrededor de para dónde va Bukele. Hay muchas incógnitas y entonces tiene que despejarlas. ¿Cuáles son esas interrogantes que usted puede identificar ¿Qué clase de gobierno? Sí. Vamos a partir de uno en abstracto. ¿Qué clase de gobierno va a desarrollar el presidente Bukele? ¿Bajo un principio de autoridad, autoritarismo, o bajo un principio democrático? Pongamos en la balanza, no los 100 días, pero digamos que hasta el día de hoy, los aciertos y desaciertos que pudo haber tenido el presidente Bukele en este tiempo. Yo no tengo ningún inconveniente en trasladarle mis reflexiones, que es lo que yo pienso prácticamente. En primer lugar, hay resultados que son prometedores. Vámonos al lado positivo primero. Yo pienso que la reducción de homicidios es una de las cosas prometedoras, pero no es suficiente porque que se reduzcan homicidios, te lo acabo de decir, porque no totalmente se han disminuido, sino que de repente son otros hasta más violentos. ¿Qué pasa? Ahí lo que tenemos es una relación de causa a efecto, pero nosotros tenemos que llegar a las causas criminógenas para poder vencer el delito. No basta recuperar territorios, yo creo que ni basta reprimir, yo creo que hay que buscar cuáles son la génesis del delito en El Salvador y ahí atacar las causas. Pienso que, esto es el campo de seguridad, muy rápidamente. Por otro lado, pienso que hay una reorientación de la política exterior en donde celebramos que se deje de aplaudir a Guatemala y Venezuela y han dejado en el tintero Cuba, pero en los gobiernos anteriores fue importante. Pienso que
El clima de negocios está mejorando, lo cual es positivo. Estamos viendo más inversión privada, no inversión extranjera directa todavía, pero hay que invitarla, hay que traerla, porque es la que nos puede dar un desarrollo sostenible al país. Yo uso la palabra sostenible porque no, es importante, no la podemos ignorar. Las críticas, yo diría que la censura a la libertad de prensa le está haciendo mucho daño al presidente, al igual que hubo alguna actitud anterior agresiva con una periodista de mucha altura, porque ella expresó dudas sobre el gobierno del presidente Bukele. Y las dudas nacen de la falta de comunicación, de la falta de trasladarse a la realidad salvadoreña. Yo creo que el presidente Bukele debe de acentuar sus éxitos. Me parece que la idea, por ejemplo, de Surf City de la ministra de Turismo es excelente. Me parece que esto va de la mano con el desarrollo que Fomilenio está llevando en la zona costera del país. Debe corregir errores de los subalternos, que lo estamos viendo en las páginas del periódico el día de hoy. Y no puede el presidente apartarse de la realidad. La realidad es su mejor asesor. Creo que por ahí me quedo como respuesta de tipo general. Y finalmente, el silencio puede ser engañoso para un presidente. Yo pienso que los gobiernos del FMLN pretendieron engañarnos. ¿Y qué es lo que pasó? Que al final cayeron en lo que el pueblo llamó una estafa social y les hizo pagar el precio de la urna, minimizándolos como partido político. Bien, doctor, le agradezco mucho por habernos acompañado. Ojalá que pronto tengamos la oportunidad de conversar de nuevo. Muchas gracias. Wendy. Encantado de conocerla. Gracias. Hacemos pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambie.